RKA Radio. Estamos haciendo ruido. RKA Radio. Estamos haciendo ruido. Urbanidades. Historia de RKA Radio. El chamizal. El chamizal es el único territorio que Estados Unidos le devolvió a México tras más de un siglo de disputas. Eran otros tiempos de buena vecindad entre los gobiernos de Estados Unidos y México, cuando el presidente estadounidense John F. Kennedy visitó en 1962 la Ciudad de México, donde fue recibido por miles de personas en un gran desfile acompañado del presidente mexicano Adolfo López Mateos. Del diálogo entre vecinos surgió la idea de resolver una vieja rencilla que llevaba más de un siglo en disputa. ¿A qué país pertenecía un territorio fronterizo de 177 hectáreas conocido como el chamizal? Una controversia que, bajo la retórica de la actual relación entre Estados Unidos y México, parecería imposible que se resolviera a favor de los mexicanos. Pero no fue así en aquellos años de la década de los 60, cuando México obtuvo la devolución del chamizal. En plena Guerra Fría, a Estados Unidos no le convenía tener problemas con el vecindario, mucho menos con la nación con la que comparte fronteras. En ese turbulento contexto, se dio la única devolución del territorio mexicano que ha obtenido de Estados Unidos, después de una guerra que despojó a los mexicanos de un 55% de su superficie en 1848. Pese a que solo hayan sido 1.77 kilómetros cuadrados de los más de 2 millones perdidos, el gobierno mexicano lo considera un mayor logro de la diplomacia mexicana. El chamizal es un motivo de orgullo nacionalista en un nivel popular. Es el único gran festín del nacionalismo mexicano del siglo XX. Es un trato conveniente para Estados Unidos que buscaba aliados en América Latina, sobre todo en una época en que México coqueteaba muy abiertamente con la izquierda. Pero ¿cuál fue el origen del conflicto? México y Estados Unidos se enfrentaron en una guerra a mediados del siglo XIX que desembocó en la entrega de más de la mitad del territorio mexicano a su vecino del norte. El nuevo límite de México con el estado estadounidense de Texas fue el que marcaba el cruce del río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos, y no el río Nueces como históricamente correspondía. Pero en 1864, una enorme inundación natural alteró el cauce del río Bravo, cuyo cauce se desplazó unos metros al sur y dejó una zona de tierras agrícolas mexicanas del lado contrario. El dueño del terreno era el mexicano Pedro García, quien reclamó al gobierno de Estados Unidos la devolución de su propiedad, pero su demanda fue ignorada y habitantes del Paso, Texas comenzaron a establecerse en esas tierras. Al mismo tiempo, al lado derecho del terreno de García, había una península del territorio mexicano llamada después Isla de Córdoba, la cual se convirtió en enclave tras una nueva inundación ocurrida en 1897. Ya no solo era el chamizal, sino la isla de Córdoba lo que estaba perdiendo México, por lo que su gobierno decidió emprender los reclamos a Estados Unidos que nuevamente fueron ignorados. Como no fue fructífera la reclamación del señor García, hubo una mediación de la Comisión Internacional de Límites de Aguas. El juez canadiense Eugene Lafleur emitió un veredicto en 1911 a favor de México, pero Estados Unidos decidió no acatarlo por varias razones. Una de ellas era que desfavorecía a los habitantes asentados en el chamizal, superficie que ya era parte del caserío del centro de El Paso, Texas. Otra razón era que México tuvo dos presidentes en el periodo del arbitraje, Porfirio Díaz al inicio del juicio internacional y Francisco León de la Barra tras estallar la Revolución Mexicana que derrocó a Díaz. Mientras México resolvía su crisis de gobierno en una década de conflicto armado, los habitantes del chamizal parecían vivir en tierra de nadie. Aunque la mayoría era de origen mexicano, como hasta hoy en día en El Paso, Texas, no sabían en qué país estaban viviendo o qué nacionalidad tenían. Incluso asumieron una identidad propia. Había alrededor de 300 familias de chamizaleños, como se denominaban ellos mismos. Poco a poco fueron dándose a la idea de que estaban en el norte del río Bravo, entonces estaban en territorio estadounidense y siguieron su vida así durante muchos años. Pasaron décadas sin acuerdo hasta que en 1963 los presidentes Kennedy y López Mateos abrieron el diálogo sobre el chamizal. Con la Guerra Fría en ciernes,
Kennedy viajó a la Ciudad de México para asegurar las relaciones con México, explica Anathy Dorothy Stephen, divulgadora del Memorial National del Chamizal en El Paso, Texas. Los estudios para un acuerdo justo entre las partes tomaron meses hasta que llegó la conclusión de que México efectivamente era poseedor de las 177 hectáreas perdidas en las inundaciones del siglo XIX. La solución no era sencilla, pues unas 5,000 personas vivían en aquella zona de disputa, y para devolver el territorio a México habría que expulsarlas de sus hogares. Los dos países llegaron al acuerdo de pagar mutuamente a los afectados, así como la construcción de un canal pluvial que dividió a la isla de Córdoba en dos áreas, la más grande para México. Pero surge una pregunta: ¿por qué aceptar la división de la isla de Córdoba? Lo que pocos saben, explica Juárez, y lo confirman documentos del Memorial National del Chamizal, es que lo que hoy se conoce como el Chamizal, en ambos lados, no es el territorio original de Pedro García. Su propiedad quedó en lo que ya era el centro del Paso, y para evitar generar daños mayores, la negociación determinó que de las 177 hectáreas del Chamizal original, México tomaría solamente 148. Para hacer que el canal de aguas del río Bravo fuera pluvialmente eficiente, la isla de Córdoba se dividió en dos áreas, de 78 hectáreas, una para México y otra para Estados Unidos. Y de una sección del territorio estadounidense aledaña, México obtuvo las 29 hectáreas faltantes del Chamizal original, más las 78 que se quedó Estados Unidos de la isla de Córdoba. Caminar por los parques públicos del Chamizal en ambos lados de la frontera resulta sumamente extraño para los tiempos actuales. Un paseo por el Memorial National del Chamizal en El Paso, como el Parque Público Federal del Chamizal en Ciudad Juárez, hace evidente la exaltación de la amistad entre Estados Unidos y México resurgida en la década de los 60. Murales y pinturas, documentos históricos, grandes fotografías de los presidentes y hasta muestras folclóricas como 3 decenas de muñecos con vestidos típicos mexicanos son parte del encanto de visitar el Chamizal. Mientras que en El Paso solo hay un museo y un parque con escasos visitantes, en el lado mexicano no solo hay un museo, sino también un campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, áreas deportivas y un balneario. Pero el gran símbolo del nacionalismo mexicano es una estructura gigante en forma de X llamado el Monumento a la Mexicanidad, ubicado junto a la valla fronteriza y que es visible kilómetros adentro del Paso y Ciudad Juárez. Para la gente del Paso, el Chamizal es un recordatorio de lo que puede lograr la benevolencia y la colaboración al proporcionar un camino para el entendimiento y crecimiento personal, dice Dorothy Stephen. En Ciudad Juárez, por su parte, desde la devolución del territorio concretada en octubre de 1967, se vio como un triunfo nacionalista, pero también como un acercamiento con el norte, que como ayer, hace falta en la actualidad, dice la historiadora Paola Juárez. Podemos utilizarlo como un símbolo de amistad, que fue como se vio en los años 60, un recordatorio de que las cosas pueden ser tratadas con mucho mayor cordialidad y civilidad. Urbanidades. Historias DRK Radio. Información tomada de bbc.com. RK Radio. Estamos